Señores, señoritas, bellísimo ejercicio que tenemos aquí. Vamos a solucionarlo. Primeramente vamos a elevar al cuadrado en ambos lados de la igualdad para deshacernos de esta raíz grande, ¿sí? Elevamos al cuadrado, entonces en ambos lados de la igualdad se simplifica esta raíz con este exponente y nos queda x por la raíz cuadrada de x, que va a ser igual a 5 al cuadrado, que es 25. Multiplicado por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, se simplifica el índice con el exponente y me queda 5. Muy bien, vamos a elevar una vez más al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Fíjense, elevamos de nuevo. Nos queda x al cuadrado multiplicado la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, se simplifica el índice con el exponente y nos queda x. Fenomenal. Tenemos por aquí 25 por 5 y esto va a estar elevado al cuadrado. 25 por 5 pues es 125, que lo podemos escribir como 5 al cubo. Sí, vamos a escribirlo como 5 al cubo y esto va a estar elevado al cuadrado. Fenomenal. Por aquí tenemos x cuadrado por x, que nos da x al cubo. Y del lado derecho vamos a tener 5 al cubo y esto al cuadrado. ¿Qué les parece si intercambiamos este exponente y este exponente? Entonces el 3 va a quedar afuera y el 2 dentro. Nos queda entonces 5 al cuadrado dentro del paréntesis y fuera el 3. Muy bien, aquí tenemos pues una simetría de ecuaciones. Fíjense, tenemos una base y tenemos un exponente que es el mismo en ambos lados de la igualdad. Tenemos de exponente 3 aquí y 3 acá, y por lo tanto pues la base debería ser la misma. Entonces por aquí tenemos 5 al cuadrado, que es 25, que lo vamos a cambiar en este momento. Desde aquí nosotros podríamos decir que x es igual a 25, y tenemos razón, pero fíjense también que es una ecuación de grado 3, por lo tanto deben haber 3 soluciones. Vamos a continuar entonces. Pasamos este 25 al cubo al lado izquierdo. Nos queda x al cubo menos 25 al cubo. Y esto va a ser igual a 0. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Pónganle mucha atención. Tenemos una diferencia de cubos que nosotros sabemos. A al cubo menos b al cubo es igual a menos b multiplicado por a cuadrado más ab y más b cuadrado. Perfecto. Vamos a aplicar esto de aquí, vamos a aplicarlo aquí, ¿sí? Entonces nos queda esto de aquí, que está representado por la a, nos queda x, entre paréntesis, menos 25. Y multiplicado por el primer término al cuadrado sería x al cuadrado más el primero por el segundo, sería 25 por x o x por 25, que es 25x. Y más el segundo término al cuadrado, que sería 25 al cuadrado. Perfecto, y todo esto va a estar igualado a 0. Ahora sí que podemos decir que cada factor vamos a igualarlo a 0. X menos 25 igualado a 0. Despejamos x y nos queda que x es igual a 25, como lo habíamos predicho hace un momento, ¿no? Pero aún quedan dos soluciones de aquí. Entonces vamos a igualar esto a 0, vamos a hacerlo por aquí. Nos queda x al cuadrado más 25x y más 25 al cuadrado. Fenomenal. Tenemos una ecuación cuadrática que podemos solucionarlo con la fórmula general de las cuadráticas. De aquí vamos a obtener dos soluciones, ¿no? Que es igual a menos b más menos la raíz cuadrada, vamos a poner bien este más, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y todo esto sobre 2a. Muy bien. Vamos a reemplazar datos entonces en nuestra ecuación. Tenemos por aquí la fórmula general, menos b es el término que acompaña a la x, que es 25. Entonces tenemos 25 por aquí, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que ya habíamos dicho que es 25, nos queda 25 al cuadrado, menos 4 multiplicado por a es el término que acompaña a x al cuadrado, que en este caso es el 1, ¿no? Entonces por 1 y por c, que es este término de aquí, 25 al cuadrado. Fenomenal. Y todo esto sobre 2a. ¿Cuánto vale a? Pues vale 1. Muy bien, habíamos dicho que es el término que acompaña a la x al cuadrado. Tenemos que x1, 2 va a ser igual a menos 25 más menos la raíz cuadrada
Fíjense lo que va a suceder por aquí. ¿Podemos este 1 quitarlo? Claro que sí, porque cualquier número multiplicado por 1 pues es el mismo número. Vamos a quitarlo, ¿sí? Para que se entienda mejor. Por aquí tenemos 4 veces 25 al cuadrado, negativo. Y por acá tenemos una vez 25 al cuadrado, positivo. Entonces esta resta me queda menos 3 veces 25 al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Tenemos esto de aquí, que podemos sacar la raíz cuadrada y lo vamos a hacer en este momento, todo esto sobre 2. x1, 2 va a ser igual a menos 25 más menos la raíz cuadrada. Fíjense, vamos a separar esto de aquí en varias raíces, ¿sí? La primera raíz va a ser la raíz cuadrada de 25 al cuadrado, multiplicado por la raíz de menos 3, ¿sí? Esta raíz de menos 3 también podemos dividirla en dos raíces, en una raíz de 3 positivo y en una raíz de menos 1. Vamos a hacerlo. Nos queda entonces la raíz de 3 por la raíz de menos 1. Fenomenal. Vamos a escribir bien esto de aquí porque pues quiero que se den cuenta muy bien lo que va a suceder, ¿no? Tenemos todo esto dividido para 2. Fantástico. Tenemos x1, ya vamos a poner las soluciones por aquí. La solución número 1, x sub 1 va a ser igual a menos 25. Vamos a utilizar aquí el más que la raíz cuadrada de 25 al cuadrado es 25. Luego tenemos la raíz cuadrada de 3 y luego tenemos la raíz cuadrada de menos 1, pues que es un imaginario. Lo representamos con la letra I. Fascinante. Tenemos todo esto sobre 2. Tenemos por aquí ya la solución número 1 y vamos a anotar la solución número 2, pues que es lo mismo, pero ya no vamos a tener más, sino menos. Nos queda menos 25 raíz cuadrada de 3 por I y todo esto de aquí sobre 2. Fascinante. Tenemos, señores y señoritas, 3 soluciones. X sub 3 vamos a llamar a esto de aquí, que es 25. Tenemos la solución 1, la solución 2 y la solución 3. Una de las soluciones es real y las otras dos soluciones son imaginarios. Impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.